Porque veo en el chat mucha gente que pone cobra baño de humildad para Ecuador hoy. Baño de humildad. Es duro, es duro. Es duro. Yo había considerado o había nominado a Ecuador como una de esas selecciones a las que va a ser muy difícil eliminar de esta Copa del Mundo. Todavía todo es posible, queda mucho por delante. Aunque si os parece, vamos a empezar con las cuentas, pero sigo con mi razonamiento. De hecho, en algún vídeo que he grabado, en previsión de que Ecuador no ganara la Copa del Mundo, que hombre, es lo normal, ¿no? Es una buena selección, es una selección difícil de ganar, pero tampoco la veo como favorita, ¿no? Para ganar el Mundial. Pero en previsión de que eso no sucediera, yo pensaba que había una posibilidad incluso bastante alta de que Ecuador se fuera del Mundial sin perder, porque es que es una selección dificilísima de ganar, o al menos lo había sido hasta hoy. Hoy, sin lugar a dudas, la derrota de Ecuador es un baldazo de agua fría, y para mí tiene un responsable, que es este hombre que aparece en pantalla, que es el entrenador. Yo no veo otro responsable el día de hoy, porque Becasese decidió cerrar un partido que todavía estaba abierto, minuto 62, y empezó a poner cambios para no perder el partido. La selección ecuatoriana, lamentablemente, termina perdiendo al último minuto contra Costa de Marfil. Hoy, Ecuador decepcionó al mundo. Tanto así que también terminó decepcionando a Thomas Müller y Jürgen Klopp, quienes antes del debut de la selección ecuatoriana ante Costa de Marfil habían hablado maravillas de la tricolor y destacaban el presente que atravesaba este equipo. Pero hoy, la realidad fue otra. Ecuador terminó aburriendo a todo un país y dejando una enorme sensación de frustración en gran parte del continente sudamericano. Los hermanos ecuatorianos nos vendieron la idea de una defensa de élite, una defensa que incluso llegaba respaldada por jugadores que disputaron una final de Champions League. Pero esa supuesta mejor defensa del mundo no pudo contener a una Costa de Marfil, que en el segundo tiempo mostró más personalidad, más fútbol y terminó imponiendo condiciones. Ecuador se quedó corto en el escenario, donde debía demostrar todo su potencial. Cuesta entender cómo un equipo que llegaba con un presente tan prometedor, con futbolistas en algunos de los mejores clubes del planeta, terminó ofreciendo una presentación tan fría en un debut de Copa América o Mundial. Piero Hincapié pareció quedarse en aquella final perdida de Champions. Perdió duelos, sufrió en defensa y en ataque prácticamente no apareció. Moisés Caicedo y William Pacho tampoco lograron marcar diferencia y terminaron dejando una actuación muy por debajo de las expectativas. Pero bueno, si quieres conocer un análisis más completo, la reacción de la prensa mundial y lo que dijo Sebastián Becasese después de esta dura derrota, quédate hasta el final del video porque aquí, en Tricolor Inside FC, te contamos absolutamente todo. Costa de Marfil esperó este domingo hasta el minuto 90 para liquidar con un gol de Amad Diallo a Ecuador y quedarse con los 3 puntos en el partido de debut de ambas selecciones en el Grupo E del Mundial 2026. Hasta la aparición del delantero de 23 años del Manchester United, el partido en Filadelfia parecía cosa juzgada y se perfilaba como el primer empate sin goles en lo que va del torneo. La Tri tuvo ocasiones de abrir el marcador, con 2 remates de Ener Valencia que explotaron en el horizontal en el primer tiempo y con otro de Gonzalo Plata a los 69 que atajó el portero marfileño Yahia Fofana. Con este resultado, el Grupo E lo lidera Alemania con 3 puntos, con la misma renta le escolta Costa de Marfil, aunque con un balance goleador inferior. Cierran sin puntos Ecuador y la debutante selección de Curazao, que cayó por 7-1. La Tri, dirigida por el argentino Sebastián Becasese, llegaba a este mundial con una impresionante racha de 19 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Su última caída se remontaba al 6 de septiembre de 2024, cuando perdió 1-0 frente a Brasil por las eliminatorias sudamericanas, precisamente en el debut del entrenador argentino en el banquillo ecuatoriano. Desde entonces, Ecuador se había convertido en una de las selecciones más sólidas y difíciles de vencer del continente. Pero amigos que están viendo este video, les quiero dejar una pregunta. ¿Creen que Ecuador pecó de agrandado? Muchos señalaban que tener futbolistas en clubes de élite y el gran momento de varios de sus jugadores hizo que se generara una expectativa enorme alrededor de la Tri. Incluso buena parte de la prensa internacional la colocaba como una de las selecciones sorpresa del Mundial.
Y ojo con este dato, figuras del fútbol internacional como Jürgen Klopp y Thomas Müller también destacaban el potencial ecuatoriano antes del debut y se hablaba de que podían hacer una gran Copa del Mundo. Pero el fútbol muchas veces se define dentro de la cancha y no por las expectativas. Ahora los quiero leer en los comentarios. ¿Fue exceso de confianza o simplemente una mala presentación en el debut? Pero antes de mostrarles las reacciones de Sebastián Becasese, vamos con lo que dijo la prensa mundial tras este inesperado estreno de Ecuador. Pero para esa segunda y esa tercera plaza va a haber piñas y ahora mismo Ecuador está en una situación muy comprometida por culpa de esta derrota. Hemos estado a punto de ver un partido único en la historia de la Copa del Mundo. Habría sido el primer partido con 4 tiros a los palos y ni un solo gol anotado, pero ese datito se lo ha cargado, como digo, Amad Diallo con ese gol en el último instante. Yo creo que el resultado más justo habría sido un empate. También os digo que en caso de ganar alguien, es verdad que Ecuador ha tenido 3 tiros a los palos, pero los momentos de mayor dominio, los momentos de mayor agobio al rival, yo creo que los ha tenido Costa de Marfil. En cualquier caso es fútbol ficción, da un poco igual quien haya merecido ganar o quien no lo haya merecido. El caso es que el resultado es el que es y habrá que seguir remando. Ánimos a toda la gente de Ecuador. Hoy Costa de Marfil se termina llevando un triunfo que a mí me duele decirlo, pero fue merecido. ¿Por qué me duele? Porque no merecía ganarlo. ¿Y por qué fue merecido? Porque el entrenador tuvo el pecado capital. Acá está el responsable, acá está el culpable. Y en un partido que se sabía que iba a ser físico, que se sabía que se iba a definir en los detalles, que se sabía que con un gol se cerraba todo, que se sabía que la letra chica era lo más importante. Si vos no te animás, si vos no tenés la personalidad, la hombría, te van a castigar. ¿Hizo Costa de Marfil todo lo necesario para ganar? No, pero se animó. Y el premio estuvo a eso, a la perseverancia, a animarse, a ser valiente. Y en un mundial no podés ir a esperar. No podés ir a reaccionar. No podés jugar sintiéndote menor. Sino, ¿para qué saltas a la cancha? ¿Para qué vas al mundial? Hoy Ecuador pecó la inexperiencia de su entrenador. Hoy Ecuador pecó la inexperiencia y la falta de valentía en su entrenador. Porque si los jugadores no tienen soluciones y están flojos, es el entrenador el que tiene que ajustar, el que tiene que cambiar. Y Sebastián Becasese habló tras la inesperada derrota de Ecuador en el debut del Mundial 2026 y dejó un mensaje que ya está generando debate entre los aficionados. El entrenador argentino reconoció el golpe que significa perder 1-0 ante Costa de Marfil, sobre todo porque la Tri llegaba con una racha de 19 partidos sin conocer la derrota. Sin embargo, lejos de enfocarse únicamente en el resultado, defendió el partido que hizo su selección. Para Becasese, Ecuador fue superior en varios momentos del encuentro, generó ocasiones claras e incluso tuvo jugadas que pudieron cambiar el rumbo del partido, pero terminó pagando caro la falta de definición. También dejó ver su inconformidad con algunas decisiones arbitrales que, según él, pudieron influir en el desarrollo del juego. Aún así, el técnico evitó dramatizar y envió un mensaje de tranquilidad al grupo. Aseguró que todavía quedan 2 partidos y que el equipo debe mantenerse fiel a su idea de juego para buscar la clasificación. Pero ánimo, amigos ecuatorianos. A pesar de la derrota en el partido debut, donde por momentos lo único blanco parecían ser las líneas de la cancha, la pantaloneta y las medias de Ecuador, todavía no es momento de darse por vencidos. Este mundial aún tiene camino por recorrer y hay que recordar que también clasifican algunos de los mejores terceros puestos, así que las opciones siguen abiertas y la ilusión continúa intacta. La Tri todavía puede cambiar la historia, volver a levantar cabeza y pelear por ese boleto a los 16avos de final. Que este momento sirva para demostrar que el ecuatoriano no se rinde ante las adversidades, que una caída no define un torneo y que el fútbol siempre da oportunidades para reaccionar. Y ahora sí, vamos con el último bloque. Las reacciones de la prensa mundial y de los aficionados tras la derrota de Ecuador. Meter goles en la primera parte. Existe la mala suerte en el fútbol. Y no es que hoy Ecuador perdió contra Curazao. Si me decís que Ecuador pierde con Curazao mereciendo ganar, es un papelón. Es un fracaso, porque no importa y tenés que ganar igual. Ahora, enfrentó una selección muy buena. Creo que un error que se comete es subestimar a las selecciones fuera de América o fuera de Europa. Hay selecciones de Asia, selecciones de África que están recontra capacitadas para ganarle a Argentina, a Brasil, a Ecuador, a España, a Francia, a Inglaterra. Pero desde ya, no tengo dudas al respecto. Yo de Ecuador enfrentó una gran selección de África.
que por cómo hace el fútbol termina perdiendo. Ahora, no creo que sea un momento para dudar de Ecuador. No creo que sea un momento para creer que como Ecuador perdió en su debut, automáticamente hay que cambiar el estilo de juego, o hay que cambiar la formación, o hay que cambiar algunos jugadores, o hay que dejar de confiar en el proceso de Ecuador, o hay que creer que la va a tener muy complicada en el grupo. Para mí perdió por cosas del fútbol y para mí Ecuador va a resurgir. A Curazao le tiene que ganar sí o sí, porque si Ecuador no le gana a Curazao yo no sé dónde me voy a meter. A Curazao Ecuador le iba a ganar. Y la próxima fecha es Alemania contra Costa de Marfil. Con que Alemania le gane a Costa de Marfil y con que gane a Ecuador ya queda 6-3-3-0 y Alemania va a jugarte la última con suplentes. Puede Ecuador hacerlo.